noches a todos, bienvenidos a Plan M, un minuto antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, bueno, en un día con muchísima información política, económica, porque, bueno, hoy no era una sorpresa, lo habíamos anticipado, ya hace varios días que decíamos que era insostenible la situación del presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, y finalmente hoy renunció. No casualmente hoy, después del discurso durísimo de la presidenta, que ayer en el fárrago de denuncias de conspiradores, de complot, donde incluyó a Estados Unidos, a los ojeros, a los empresarios automotrices, a los banqueros, a los financistas de la City, también mezcló en algún momento, y nosotros lo resaltamos y dijimos, atención que esto es tal vez lo más importante que dijo Cristina, estando ayer en Casa de Gobierno, en el Salón de las Mujeres, Juan Carlos Fábrega, el presidente del Banco Central, presente en ese acto. Cristina involucró también al propio presidente del Banco Central en esa conspiración, diciendo que acá había llamados del Banco Central a cuevas financieras antes de que se hagan allanamientos, y por otro lado el Banco Central tenía expedientes para controlar operaciones cambiarias en el dólar ilegal, o de las cuevas financieras, o de la compra de lo que se llama contado con liquidación, es decir, fuga de divisas, aunque es legal, que está generando mucha incertidumbre, que no estaba siendo controlado por el Banco Central. Bueno, en ese contexto, hoy renuncia de manera indeclinable Juan Carlos Fábrega. Ahora le vamos a contar quién es el sucesor, pero genera muchísima incertidumbre, porque hasta ahora Fábrega, el presidente del Banco Central, era visto como, si se quiere, un mojón de racionalidad dentro de la política económica. De hecho, hace 6 meses nada más que estaba en el Banco Central, asumió en noviembre, fue quien decidió finalmente la devaluación de enero, subir las tasas de interés, tratar de ordenar un poco la situación económica, compró tiempo, ese tiempo se agotó en el último mes, la inflación se comió toda la suba del dólar, volvió una corrida al dólar muy fuerte, que está ocurriendo en estos días, pero que ya lleva prácticamente un mes, la pulseada con los fondos buitre, y finalmente Cristina le acepta la renuncia a Fábrega, y todo el poder a Kicillof, es la pregunta que muchos se hacen, y si este poder de Kicillof fortalece o debilita la economía, y en todo caso, ¿cuál es ahora el plan de Cristina para tratar de reactivar una economía que está con alta inflación, en un proceso recesivo y con una corrida al dólar? Cosa que no existía unos meses atrás. Es decir, un Banco Central que tiene que proteger sus reservas, si no se le llevan las reservas, que es el último dique de contención para que haya, si se quiere, cierta estabilidad cambiaria y no haya una crisis mayor. Diego, hoy esta salida de Fábrega del Banco Central, ya anunciada, largamente anunciada, después vamos a mostrar, estaba ya en la lista de los sospechosos de siempre, estaba, si se quiere, a la par de Brito, o de Ratazzi, o del juez Griesa. Es increíble, ¿no? Porque Fábrega es un hombre que hace 30 años que acompaña a los Kirchner, desde el Banco Nación de Santa Cruz. Yo creo que Cristina tiene más confianza, o tenía en algún momento más confianza personal, y también Néstor Kirchner, en Fábrega, que en su sucesor, en Alejandro Banoli, que después vamos a comentar quién es, el actual presidente de la Comisión Nacional de Valores. Hoy un ultra acá, pero alguien que no viene del riñón de los Kirchner. Ahora la pregunta es si esto fortalece básicamente y políticamente a Kicillof, que es el gran triunfador, que hoy no tiene, si se quiere, dique de contención o contrapeso, no solamente en el equipo económico, lo que hacía Fábrega en el Banco Central, en el Gabinete Nacional. Hoy arma, hace, deshace el ministro de Economía, Axel Kicillof. Sí, Fábrega me parece no se quería ir como se fue en su momento Martín Redrado. Ya hacía tiempo que las diferencias eran muy grandes. Fábrega lo venía anunciando de que no se iba a quedar bajo ciertas condiciones. Y bueno, es un triunfo, por supuesto, de Axel Kicillof, que es el funcionario más importante del gabinete, como vos decís, no solo del gabinete económico, sino del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Y se especula muchísimo cómo sigue todo esto, si sigue con cambios que incluyen al jefe de gabinete, a Jorge Capitanich, que también en su momento asumió junto a ese equipo de Fábrega. Dicen que eran los que hacían tándem, de alguna manera, para contener o tratar de encontrarle algún cauce a la situación económica que no signifique el desborde en el cual se está actualmente, con 40% de inflación, una economía en recesión y un dólar paralelo que se les abrió a 15 pesos, con un dólar oficial a 8,40, ¿no? Una brecha en dólares que genera todo un círculo vicioso que un ratito vamos a estar explicando. Sí, y el tema de Capitanich es los grandes problemas que tiene en su propia provincia, que la descuidó, ahora está en manos de su vicegobernador, Vasilev Ivanov,
quiere volver Capitanich y ya su rol como jefe de gabinete está muy desdibujado, no tiene nada que ver con el funcionario que llegó a la jefatura de gabinete en noviembre pasado. Se supone que se va, el tema es quién lo reemplaza, quién está dispuesto a reemplazarlo en un gabinete donde el poder principal lo tiene Axel Kicillof. Pero vamos a hablar de Fábrega, de la salida del presidente del Banco Central, porque es sin duda la noticia del día, es la noticia fuerte que explotó en el día de hoy. Y miren, Cristina ayer dando indicios, acusando fuertemente al presidente del Banco Central, que estaba presente en el acto en Casa de Gobierno, de anticiparle a cuevas financieras cuando iban a hacer los allanamientos a las cuevas financieras. Había llamados desde el Banco Central que le anticipaban que iban a ir los fiscales o la Policía Federal a hacer esos allanamientos en la City para ver quién compraba y quién vendía dólar paralelo. El fiscal cuenta que cuando fueron a hacer los allanamientos se encontraron con personal de seguridad retirado que estaba haciendo la seguridad de estos lugares, y también con que desde el Banco Central algunos habían avisado que estaba todo tranquilo, que no iba a pasar nada. Estas son declaraciones del fiscal Gonella, como que también en el Banco Central hay más de 80.000 expedientes, algunos datan de los años 80, sobre infracciones a la ley penal cambiaria, de exportadores, de bancos, de financieras, que no se tratan, miles y miles de millones de dólares que le han sido sustraídos, por emplear un término adecuado. Desde el Banco Central algunos habían avisado que estaba todo tranquilo, que no iba a pasar nada. Bueno, muy fuerte, estaba Fábrega ahí presente en el acto y la presidenta estaba diciendo que habían hecho allanamientos en la City, según un fiscal, Carlos Gonella, el fiscal antilavado, y que había llamados desde funcionarios del Banco Central anticipando esos allanamientos. Claramente ha habido una especie de guerra fría en las últimas semanas entre el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. De hecho, echaron a rodar la versión también de que el hermano de Fábrega tendría una financiera VIP donde se compraba y vendía dólares al cambio paralelo, y la presidenta abonando esta teoría de la conspiración, ¿no? De que todos los problemas económicos radican en que hay un grupo de bancos, de consultores de la City, de financieras, de sojeros, de importadores que están conspirando contra la economía. Era inevitable que Fábrega diera el portazo y uno se pregunta si renunció Fábrega o directamente lo echó anoche Cristina por televisión, ¿no? En el acto en Casa de Gobierno. Sí, con un discurso que incluso las cámaras de la televisión enfocaban a Fábrega mientras Cristina le estaba hablando a él, lo estaba acusando a él, y en ese momento las cámaras lo enfocaban a Juan Carlos Fábrega, ¿no? Bueno, además Fábrega, hay que decirlo esto, tampoco es ingenuo en todo el juego político. Es un hombre que en los últimos tiempos, usó el manual de la economía, pero no el manual de la economía sofisticada, el ABC de la economía. Trató de ordenar algunas variables básicas, subió la tasa de interés para no favorecer la dolarización. Lo que pasa es que cuando la inflación se aceleró, como en los últimos tiempos, la tasa de interés le quedó baja y por eso la dolarización volvió. No es que Fábrega hizo ortodoxia o heterodoxia, lo que hizo fue al primer año de Facultad de Ciencias Económicas y trató de aplicar el manual para frenar la corrida al dólar. Pero también hay que decirlo que Fábrega venía hablando con todos, con dirigentes de la oposición, con banqueros, con empresarios, y a todos les decía lo mismo y sabía que eso iba a llegar a la Casa de Gobierno y a los oídos de Kicillof. ¿Qué le decía? Que Kicillof, si seguía así, se iba a poner la economía de sombrero. Es decir, que Kicillof estaba haciendo un desastre desde el punto de vista económico, que él le advertía a la presidenta que no se podía seguir en este rumbo porque si no podía ocurrir un episodio de mayor, o más recesión, o más inflación, o más suba del dólar, y eso Fábrega lo ventilaba en reuniones no secretas, sino en reuniones con bastantes empresarios o banqueros, y eso llegó a los oídos obviamente de Cristina y de Kicillof. Sí, era eso, hace tiempo que venía pasando, pero en los últimos tiempos el enfrentamiento fue más fuerte. Había durante un primer momento un cierto respeto entre Kicillof y Fábrega, bueno, eso ya quedó muy atrás, y ahora muchos dicen, bueno,
el nombre que reemplaza a Fábrega no es exactamente un nombre del riñón de Axel Kicillof, es Alejandro Vanoli, es un funcionario que estaba en la Comisión Nacional de Valores desde el 2009, pero algunos esperaban que fuera un escenario en el que Kicillof mismo designara al sucesor de Fábrega. Se hablaba de Pablo López, el secretario de Finanzas, o algún otro funcionario del riñón de Kicillof. Eso no pasó por alguna razón. Bueno, Vanoli es un hombre de la Comisión Nacional de Valores, creo que viene de origen radical, nunca ha sido de la cámpora, tampoco es un hombre que haya sido un ultra acá desde el primer momento, pero en los últimos tiempos, bueno, recitó mucho del discurso que suena como música a los oídos en la Casa de Gobierno. Por ejemplo, es quien impuso la teoría de que comprar dólar paralelo, dólar ilegal, dólar blue, eran los mismos que compraban cocaína, digamos. Es decir, que el precio del dólar blue, publicar el precio del dólar blue, era como publicar el precio de la cocaína. Sí, sí. Una de sus frases de los últimos tiempos. Claro, una de sus frases que hicieron mucha carrera. Algo que realmente llama la atención, porque siempre lo hemos dicho, todavía no se sabe que se venda a 20 cuadras de la casa, a 20 metros de la Casa de Gobierno cocaína. Todavía no sabemos eso. No, tampoco lo podemos negar, pero todavía no lo vemos, evidentemente, eso. Lo que sí vemos a 20 cuadras de la Casa de Gobierno está lleno de arbolitos que venden dólar blue, dólar paralelo. Entonces, si vos trivializás la cuestión y equiparás el dólar blue a la cocaína, me parece que no le estás dando gravedad al dólar blue, sino que estás trivializando algo que es muy importante como la cocaína. Sí, esa fue una de las frases, y el otro momento en el que apareció muy mencionado Alejandro Vanoli fue cuando se habló de una supuesta intervención al Grupo Clarín, cuando se discutía la ley de mercado de capitales, y había un artículo, el artículo 20, que habilitaba, según Clarín, o sea, algunos analistas, la posibilidad de una intervención. ¿Quién iba a ser el responsable de esa intervención? De la mano de Moreno, en ese momento, Alejandro Vanoli. Bueno, finalmente todo eso quedó en la nada, pero fue un momento donde apareció muy expuesto y en primer plano con los planes del gobierno. Mira, acá la pregunta principal es si que con este cambio, Vanoli en el Banco Central, ya Fábrega en su casa y con todo el poder de la administración de la economía Kicillof, se vienen muchos más controles al dólar. Porque tampoco hay magia en esto. Si el Banco Central tiene como única meta emitir todos los pesos que pueda para financiar al Tesoro, sin ningún otro cambio en la política económica, entonces el gobierno tiene que cerrar completamente el cepo, es decir, no tiene que dejar que se vaya un dólar más de la economía, porque si no va a perder muchas reservas el Banco Central. Hoy se conoció el dato de dólar ahorro, es decir, los dólares que vende la AFIP, le vende el Banco Central autorizados por AFIP, del primer día de octubre. Hoy se vendieron en un solo día, récord absoluto, desde que se abrió parcialmente el cepo para la clase media, los que ganan más de 8.500 pesos, hasta el 20% de sus ingresos. En un solo día se vendieron casi 73 millones de dólares para atesoramiento de la clase media. El récord mensual fue el mes de septiembre, casi 380 millones de dólares, pero para que se den una idea, lo normal en abril, en mayo, eran 140 millones de dólares vendidos por el Banco Central a sectores de clase media que buscan atesorar, autorizados por AFIP, y hoy en un día se vendió la mitad de lo que se vendía en los meses normales cuando el dólar paralelo estaba en 10 u 11 pesos en un mes. Es decir, hay una corrida feroz al dólar, en este caso una timba absoluta autorizada por la AFIP y por el Banco Central, que es que muchos sectores de clase media compran este dólar a 8 pesitos más el 20%, es decir, 10 con 10 pesos, y lo venden en el paralelo a 15 pesos, y hacen 50% de ganancia. Lo que le sucede al Banco Central es que si cierra este cepo, termina de controlar esto, el dólar paralelo no está a 15, sino que está más alto, porque muchos de los dólares que regala acá, los regala, pues son dólares subsidiados, el Banco Central, después van a venderse al mercado paralelo, como oferta de dólares. Es decir, el propio Banco Central también es cómplice de alimentar el mercado paralelo. Sí, hay que ver qué va a hacer Vanoli, que es el quinto presidente del Banco Central desde que el kirchnerismo llegó al poder. Pratgay estuvo muy poco tiempo, el que más estuvo fue Redrado, y a partir de que se fue Redrado empezó una seguidilla de funcionarios: Mercedes Marco del Pon, Fábrega, ahora Vanoli, 3 en poco menos de 2 años. Bueno, mirá otro pasaje ayer de la presidenta, cuando en su discurso dice que también se había filtrado información desde el Banco Central, otra acusación para Fábrega, cuando los obligan a los bancos. Esto es algo que descubrió Fábrega. Yo no lo conozco personalmente a Fábrega, es más, ha sido un pingüino duro y puro Fábrega siempre. Era un hombre que se trajo Kirchner con la valijita desde Santa Cruz.
Aunque es mendocino, ahora, ¿no? Claro, pero es un adoptado por Santa Cruz, hay mucho, no sé, Zanini o cordobés. Sí, bueno, Zanini cordobés. Está bien. Fábrega descubre algo que no había descubierto Mercedes Marcó el Pon, que los bancos tienen como parte de su patrimonio una gran cantidad de dólares. Los obliga a vender dólares a principio de año para descomprimir un poco el mercado cambiario y los vuelve a obligar, ahora hace 2 semanas, a vender dólares bajando el requisito del límite de dólares que pueden tener en su patrimonio. Dice la presidenta que hubo información privilegiada que le dan del Banco Central a los bancos antes de que esta medida se tome, aunque todo el mundo sabía que esa medida era inevitable en medio de esta corrida al dólar. Esto decía Cristina. Parece ser que se filtró información porque hubo bancos que manejaron información privilegiada y que precisamente cuando todos los bancos compraban dólares, ellos vendían, casi como si supieran que iban a tener que desprenderse al otro día del 10% de la posición general en moneda extranjera por disposición del Banco Central. Estos bancos también fueron el Patagonia, el Superville, el Macro, el Mariva, otra vez, el Itaú, y realmente creemos que, bueno, ha habido un manejo de información que queremos que se investigue o que nos expliquen, porque también queremos vincularlo con la primer cambio de posición. Lo que yo estoy pidiendo fundamentalmente es que los organismos de control y de regulación del país apliquen las normas y fundamentalmente cuiden a todos los argentinos. Bueno, ahí está Cristina. Lo que uno tiene que preguntarse, y ahora vamos a hablar en un ratito con los economistas, con Orlando Ferreres, con Marco Labaña, economista del Frente Renovador. Ya están acá también el intendente de Berazategui del kirchnerismo, Patricio Musi, Fernanda Reyes, economista y dirigente de la coalición cívica, y está Cristian Ritondo, el vicepresidente de la legislatura porteña. A ver, lo que uno tiene que preguntarse es si hay conspiradores que están desestabilizando toda la política económica, si son los sospechosos de siempre, que Cristina en los últimos tiempos identificó en Jorge Brito, un banquero ex aliado del kirchnerismo hasta hace 10 minutos, Cristiano Ratazzi, el presidente de FIA, obviamente el juez Griesa, Bussi, que viene a representar a los ojeros que no venden los dólares, y el propio Fábrega, que hoy se fue para su casa, que era el presidente del Banco Central, que supuestamente le daba información para que hagan negocios en los bancos y las automotrices y demás. O si la economía está en un círculo vicioso, en aguas revueltas, que facilitan la especulación de todos los sectores. Algunos para hacer grandes ganancias, como son los bancos, que han hecho fortunas en los últimos tiempos, y otros que están con estrategias defensivas, como son los ojeros o como son las automotrices. ¿Qué es lo que está pasando? Esto lo planteó, lo conceptualizó muy bien el economista Nicolás Duhovne. Nosotros lo habíamos planteado, varias veces, pero me parece que lo dejó clarito en este esquema. Acá hay un problema de un déficit muy grande del Banco Central, del Tesoro Nacional, del gobierno, un déficit que tiene básicamente su origen en los subsidios económicos que congelaron en algún momento las tarifas de servicios públicos en Capital y Gran Buenos Aires, subsidios energéticos y en menor medida del transporte. Ese déficit que hoy está en 4 o 5 puntos del PBI, que hoy puede llegar a 200.000 millones de pesos al año, se financia prácticamente este año íntegramente con emisión monetaria, con emisión de pesos desde el Banco Central. Como hay tasas bajas, porque el gobierno no quiere subir las tasas de interés, las tasas de interés estarán en el 20%, la mitad que la inflación de este año, gran parte de los pesos que emite el Banco Central se van al dólar paralelo, porque hay cepo al dólar, y no se puede comprar, o una porción muy pequeña de dólares se puede comprar al tipo de cambio oficial, entonces alimentan el dólar oficial o alimentan la propia inflación. Esa situación de un dólar paralelo que se ha venido elevando en los últimos tiempos por la desconfianza que genera la idea de que hay cada vez más inflación y hay cada vez más pesos dando vuelta y menos dólares, por lo cual el dólar es lógico que vaya para arriba, genera que haya un dólar paralelo que es 80% más caro que el dólar oficial. En ese contexto, los exportadores, que son los únicos que tienen los dólares genuinos de la economía, los únicos dólares reales que ingresan a la economía argentina, no venden sus dólares, porque los tendrían que vender al dólar oficial de 8,40 menos las retenciones, y piensan que este dólar va a estar más alto
porque eso ocurre siempre que hay un dólar paralelo que es 80% más caro que el dólar oficial. Siempre que hay semejante brecha, es lógico que esperen a ver si el dólar oficial sube. Entonces no venden sus dólares y retienen parte de la cosecha, unos 10.000 millones de dólares. Como el Banco Central no recibe los dólares adicionales de ingreso, lo que hace es frenar importaciones, es decir, no vender dólares a los que compran productos del exterior para no vender dólares a 8.40 y proteger las reservas que han caído muchísimo en los últimos 2 años. Como hay este freno de importaciones, muchos sectores ven profundizada la recesión. El ejemplo típico es los autos. No producen porque el 70% de un auto son partes importadas y como no saben a qué dólar van a tener que pagar esas importaciones, si a 8.40 o a 10, a 12 o a 15 en el futuro, prefieren no producir. Y esa recesión que se profundiza genera que el gobierno desesperadamente diga, bueno, trato de lanzar algún plancito para reactivar el consumo, la actividad económica, pero como tiene el déficit fiscal, eso lo financia con más emisión monetaria y vuelve el círculo vicioso. Es decir, todo lo que emite de pesos, la gente no lo quiere. Hoy el peso vale un quinto de lo que valía, hoy 100 pesos de 2007 valen 22 pesos de hoy, es decir, un quinto de lo que valían 6 años atrás, entonces eso se va al dólar blue. Y de nuevo el círculo vicioso. Uno si toma aisladamente cada uno de estos sectores puede ver conspiradores. Uno puede ver conspiradores en los exportadores que no liquidan, aunque también puede haber un comportamiento racional en estos incentivos que da la economía y que el propio gobierno retroalimenta. Por ejemplo, si los exportadores liquidan los dólares a 8.40 y después se quedan con los pesos, ¿qué hacen con los pesos? ¿Los ponen al 20% en tasa de interés, a la mitad de la inflación? ¿Vuelven a comprar dólar al paralelo a 15 pesos? ¿Pierden plata por donde se lo mire? Los importadores, Ratazzi y compañía, que dicen que no tienen posibilidad de expandir la producción en este contexto, además le ha caído la demanda de autos, digámoslo, porque los salarios van detrás de la inflación, pero dicen, bueno, no sabemos a qué dólar vamos a tener que pagar las importaciones. Y nadie quiere quedar colgado, no porque estén presionando para devaluar, sino porque creen que va a haber una devaluación y que van a quedar colgados del pincel. Para ponerlo en otros términos, este sector, el industrial, es competitivo, es contradictorio con este sector, el sojero. Este sector es el que tiene que vender los dólares y este sector es el que los consume a los dólares. Es decir, que a los industriales les conviene que los sojeros vendan los dólares. Pero fíjense que ni estos venden los dólares, ni estos quieren importar para producir más, además porque tienen menos demanda, pero porque no saben a qué dólar van a acceder. Entonces, ese círculo vicioso que se retroalimenta, si uno lo ve aisladamente, puede significar que hay conspiradores por todos lados. ¿Qué pasa con el contado con liquidación? Lo que Cristina ha denunciado como el gran problema, este dólar legal que existe, que ayer estaba arriba de los 15 pesos, que hoy bajó fuertemente, porque después la denuncia de Cristina contra el Banco Macro, contra el Mariva, contra el Patagonia y otros bancos, muchos compradores se corrieron del mercado. Bueno, en este contado con liquidación, que es comprar títulos y acciones en la Argentina para venderlos en el exterior y hacerse de dólares en el exterior, no de las reservas del Banco Central, sino que alguien le ponga los dólares en el exterior, lo que sucedió es que están yendo muchas empresas que necesitan importar. Y el propio gobierno forzó a que las empresas vayan a comprar dólares acá, cosa que no existía nunca en la Argentina, que las empresas vayan a comprar un dólar caro para importar. Entonces, esto mismo de los conspiradores de acá están siendo forzados por el propio Banco Central, que no vende los dólares a 8.40 porque quiere proteger las reservas. Bueno, este es el círculo vicioso que hoy tiene la economía argentina y que tiene fundamentos económicos. Ahora, ¿esto significa que nadie conspira? Y por supuesto que debe haber conspiradores. Todo el tiempo hay establishment económico que juega muy fuerte contra el poder político. Por supuesto que hay banqueros que quieren ya el recambio político, o empresarios que están poniendo sus fichas en el tablero de la oposición, o grupos mediáticos. Ahora, un gobierno tiene que administrar todas esas presiones que existen acá, existen en Brasil, en Chile, en Bolivia. El problema del gobierno es que ha hecho un gran desorden económico y estos conspiradores parece que se llevan puesta la economía. Vamos a dialogar con Marco Labaña, con Orlando Ferreres y con los dirigentes políticos que están convocados en el día de hoy. A ver, Labaña, ¿cómo están viendo esta situación? ¿Qué significa para ustedes la renuncia de Fábrega en el Banco Central? ¿Puede ser una señal de que la cosa mejore? ¿Puede ser una señal de que la cosa va a empeorar? A ver, creo que lo primero que hay que
que hay que decir que esta situación que vos muy bien estabas describiendo al principio no es algo que es reciente. Es una situación que se viene dando ya hace muchos años, desde el 2007, 2008, diciembre de 2007, cuando asume Cristina, hasta la fecha, se fugaron 70.000 millones de dólares. Entonces, esta situación no lo estaríamos hablando de no haberse generado esas distorsiones y esas desconfianzas en los mercados que genera esa fuga. El recambio del presidente del Banco Central me parece que va a un cierre más en el círculo más íntimo que tiene el kirchnerismo y le saca un poco más de opiniones externas y no de los más allegados. El deterioro que viene teniendo el Banco Central en los últimos años es muy grande. 2007, 2/3 de los activos del Banco Central eran reservas. Hoy es 1/4. Entonces ahí tenés una pérdida de la calidad de los activos del Banco Central muy importante. Así el Banco Central ha perdido dólares en sus reservas y ganaste cada vez más pesos o títulos públicos circulando. Adelantos transitorios que le da el Tesoro Nacional y ganaste letras intransferibles que son para pago de deuda. Esos son los activos que tiene hoy principalmente el Banco Central. Eso no se da por conspiradores, eso no se da por un presidente del Banco Central, eso se da por una serie de desequilibrios que ya vienen teniendo varios años y que empiezan a surgir. Ferreres, ¿cómo es visualizado por el mercado del cambio de Fábrega, ¿no? Relativamente mal. Es decir, recordemos que Fábrega desde los 12 años fue compañero de clase de Néstor Kirchner. O sea, no era cualquier persona que vivía en Río Gallegos, sino que como el padre lo trasladaron allá a esa edad, desde Mendoza, fue compañero del colegio y conocía a Cristina desde muy jóvenes, o sea que es una tradición bastante larga. Para que Cristina lo haya tenido que sacar es que está realmente muy nerviosa por la situación y las cosas que dijo, bueno, seguramente no se van a atribuirles a Fábrega, sino a todo un conjunto de todos los empleados del Banco Central. Ahora, nombrar a una persona en enero para sacarla en septiembre o primer día de octubre es una política que evidentemente da una imagen de muy cortísimo plazo. No piensa claramente para los 6 años que está nombrada, es algo tremendo. Ahora, un segundito, Ferreres, ahora termina con la explicación porque necesito arreglar el micrófono ahí que tiene puesto. Ahora le pregunto a Patricio Musi, ¿hay esperanza, hay un plan detrás de este cambio de Fábrega por Banoli en el Banco Central? ¿Uno tiende a esperar que haya un plan para reactivar la economía, para resolver los problemas evidentes que hoy hay en la economía argentina? A ver, realmente creo que el análisis muy oportuno y además muy sabio que vos hacías de este círculo, yo lo veo muy parecido a un análisis cuando a veces uno analiza un partido de fútbol y ve un pase que diste mal o que lo perdiste el partido un montón de veces. Pero la verdad es que me atrevo a hablar desde mi humilde lugar de intendente de 400.000 habitantes, donde no creo que los verazatenses hoy estén pensando en este tema del blue, de la corrida. O sea, Verazatense mañana se levanta y va a trabajar. Y no hubo un despido. A ver, y viaja en trenes que algunos se renovaron, otros todavía no. Y aumentan precios, pero tenemos paritarias todos los años. Entonces, vinimos de alguna manera piloteando este tema de crecimiento y de oferta y demanda, donde obviamente los productores se decidieron aumentar los precios en vez de producir el doble. Pero nosotros en nuestra ciudad y en el país, pero digo en nuestra ciudad, hemos bajado 25 puntos de desocupación, no hace tanto tiempo. Recién lo decía en un programa, hace 10 años teníamos Club del Trueque, y la verdad es que me pone a piel de gallina pensar que fue hace tan poco tiempo. Con esto no quiero decir que no estamos pasando un momento difícil. La presidenta dice está nerviosa. La presidenta es presidenta de 40 millones de argentinos, con presiones, gobernando, con idas y vueltas, toma decisiones. Yo todos los días tomo decisiones y a veces que las decisiones que uno toma son acertadas y desacertadas. Si elige un presidente del Banco Central que un día después, no 6 meses, un día después cree que no sirve o que está fallando en su función, qué bueno que lo saque, porque si no, constantemente todo el mundo dice, ¿para qué tiene a este? ¿Para qué tiene al otro? La verdad tomó una decisión. Y lo que yo noto es que este partido, este campeonato en general, que está bien que se analice el partido de él, porque ustedes tienen un programa todos los días y deben analizar jugada por jugada.
Pero creo que si miramos el campeonato entero, que se hayan instalado, en el caso de Berazategui, que es la Argentina, 540 pymes, 12 parques industriales, 25 puntos de desempleo menos. Ahora, me quedan todavía 6 puntos desocupados en Berazategui, es muchísimo. Pero de 30 que veníamos, en general nosotros creo que mañana el Berazategui se levanta, se toma el tren, se toma el colectivo, se va a trabajar. O sea, no se está cayendo el país ni el mundo. El planteo que hace usted, que estamos ganando por goleada, entonces podemos... Para nada, estamos apenas, al contrario, agarramos un partido perdiendo por goleada y lo estamos remontando de a poquito. La verdad es que tener, repito, 30.000 familias sin trabajo en Berazategui, hoy tener 6.000, y si me quedo con las 6.000 no morimos. Ahora, si te cuento que el año pasado eran 7, 8, 10 y que había Club del Trueque y que los jubilados venían a buscar una bolsa de morfi porque no comían, con la indignidad que significa que un abuelo te venga a pedir comida, se repartían zapatillas, un gobernador firmó zapatillas que se repartían cuando empezaban las clases, eso hoy no existe. Entonces, no quiero decir que estamos bien, falta de todo, la presidenta lo admite, y además cuando la presidenta está tomando medidas anticíclicas, es porque está reconociendo que hay un inconveniente, pero yo creo que el partido de a poquito se viene levantando y nos lo dieron perdiendo por goleada. Ahora le preguntamos a Fernanda Reyes y a Cristian Ritondo. Ferreres, quería completar esta cuestión de Fábrega saliendo del Banco Central, alguien que tiene mucha confianza de los Kirchner. Claro, y las reacciones del mercado fueron bastante malas. La bolsa cayó 8 a 10% según las acciones que tomó, el promedio fue 8 y pico, es una caída extraordinaria. Y también cayeron los bonos, especialmente los cupones del PBI, y es decir, no lo tomó muy bien el mercado y puede ser un signo de lo que pueda seguir pasando en los próximos días. Por más que Vanoni no me parece, digamos, mal, o sea, puede hacerlo bien, pero el hecho de cambiar mucho, evidentemente no da una imagen de certeza de haber pensado bien las cosas, sino de estar improvisando sobre la marcha. Bueno, recordemos que Fábrega tenía 4 años por delante. Iba 6 años, el mandato 6 años. Es decir, iba, si se quiere, a trascender al gobierno de Cristina, porque tenía acuerdo del Senado, a diferencia del presidente anterior, de Marcó del Pont, que no había tenido el acuerdo del Senado porque la oposición lo rechazaba, tuvo el aval de los bloques opositores también. Tal cual. Y duró 6 meses nada más. También es un síntoma de que la economía está en una situación un tanto difícil. ¿Qué impacto puede tener esto en términos... Hoy decía, cayó la bolsa, cayeron los títulos públicos. Ahora, también no habían subido la bolsa y los títulos públicos porque muchos compraban títulos y acciones justamente para después venderlos en el exterior y hacerse de dólares. Bueno, pero eso es un mercado que decimos se arbitra, porque yo compro en un lado, vendo en el otro y los dos se cruzan, o sea que eso no puede significar una tendencia, simplemente es un movimiento que dura 72 horas, después se venden y por lo tanto compensa. Lo que se compra se vende para el tránsito. Acá estaba viendo una expectativa buena de un mediano plazo, donde se iba a desarrollar más toda la parte energética, mejor la parte agrícola, la parte minera, y hay una expectativa muy buena para el mediano plazo. La cuestión es encontrar un mensaje de tranquilidad para los que tienen que invertir el dinero. Estos cambios dan al contrario una imagen de improvisación y de que no se tiene todo muy estudiado, sino que se va viendo sobre la marcha, porque descubrir que una persona no sirve, después de haberla conocido desde los 12 años, es un poco difícil de sostener. Uno ya sabía quién era y por otro lado todo el mundo reconocimos que Fábrega era muy eficiente en sus funciones, no era una persona improvisada, era muy bueno y muy reconocido por todos los sectores. ¿Qué es lo que esperan Labaña, Ferreres para adelante? Digamos, acá hay dos alternativas. O Vanoli empieza en un proceso, digamos, de tratar de ordenar, subir la tasa de interés, qué sé yo, emitir menos pesos, pero bueno, requiere también achicar el déficit fiscal. Es decir, lo que todos dicen que es un ordenamiento mínimo para tener un plan económico, ¿no? Hay más controles, yo decía, o si no van a tener que aplicar más cepo al dólar, porque si no la corrida se agudiza en este proceso. A ver, más allá de lo que yo piense personalmente, veamos lo que dice el presupuesto que acaban de presentar. Más allá de la inconsistencia que puede tener el presupuesto habla de un déficit fiscal, habla de un banco central que va a financiar al Poder Ejecutivo, al Tesoro, en 50.000 millones de dólares, son más de 450.000 millones de pesos. Esto lo dice el presupuesto. Con lo cual uno debería pensar que lo que está haciendo el gobierno es yendo una línea de profundizar lo que veníamos viendo o lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no? Entonces creo que los desequilibrios van a seguir en la medida que no cambie esta concepción de lo que es el modelo económico. Ferreres. Creo que los dólares están faltando y con la caída de los últimos 2 meses del precio de las commodities en un 40% aproximadamente,
además de los 8 a 10 mil millones de dólares que faltaban para cerrar tranquilo el cierre del 2015 y entregar el poder en forma ordenada, ahora faltan 12 a 13 mil millones más, o sea, faltan 20.000 a 21.000 millones más. Y encima declaramos el default, nos pusieron en desacato, es difícil conseguir dinero y esa suma, 21.000 millones, en un ambiente así. O sea, me parece que hay que pensar en el 2015 bastante, porque es un año que se presenta con bastantes nubarrones y por lo tanto uno no puede dejar a ver qué pasa cuando llegue, hay que hacerlo antes. Ahora les hago la última, parte de que se sostengan los precios de los títulos públicos, de que pese a la corrida, a ver, ¿cuál es el problema de desconfianza que hoy hay en la Argentina? De los argentinos. Es decir, los que están corriendo en gran parte al dólar, o por lo menos no traen sus dólares, son los propios argentinos. Ahora, en el exterior, los títulos públicos, lo que pasaba con las acciones, marcan que algunos confían en que en enero el gobierno de alguna manera haga algún tipo de negociación con los buitres, con Griesa, con Soros, con quien sea, y levante esta restricción de dólares financieros que existe para la Argentina. ¿Esto se aleja, se acerca con este cambio en el Banco Central en el día de hoy, con la salida de Fábrega? Creo que Orlando antes lo decía, Argentina hay muchos sectores que tienen un potencial muy importante. Y por el otro lado estamos en un recambio político relativamente corto en tiempo. Con lo cual muchos de los inversores de afuera están apostando también a eso, que un nuevo gobierno con una racionalidad económica y que empiece a dar las señales correctas, rápidamente hay sectores que pueden reaccionar muy rápido. Hay muchos precios de empresas, de compañías, que en Argentina están muy baratos vistos desde afuera. Entonces hay muchos que van a estar esperando para entrar si uno empieza a dar las señales correctas. Este cambio, no sé cómo reaccionará, pero creo que el mensaje es de profundizar el modelo que tenemos hasta ahora. Si después en enero el gobierno decide hacer un viraje, como lo hizo este año con Repsol, Club de París y ADI, bueno, eso posiblemente también esté ante la necesidad que el gobierno salga rápidamente a buscar un acuerdo, aunque no sean las mejores condiciones. Yo creo que va a ser una necesidad imperiosa llegar a un acuerdo con el mercado financiero internacional, que lo que falta arreglar son el tema de los holdouts. En enero no habría restricciones de ninguna cláusula ni nada, o sea que me parece, frente a la necesidad y frente a que no rigen restricciones legales, en enero para mí es muy probable que se arregle todo y podamos conseguir esos fondos. Los inversores hablan del piensan en el 2016-2019, y entonces lo primero y más fácil es comprar acciones, venían comprando acciones. El segundo paso es tratar de comprar empresas que valen 5 veces las ganancias, 4. En el sudeste asiático valen 20 veces las ganancias. Si una empresa en Argentina del mismo tamaño, del mismo valor en dólares, de la misma cantidad de empleados, de la misma tecnología, vale 4 veces menos que en el sudeste asiático. Entonces les gustará comprar esas empresas. Y cuando se acabe esa etapa, vendrán a poner dinero para hacer nuevas plantas, nuevas inversiones, y eso es lo que nosotros tenemos que ir encontrando la forma de incentivarlos para ocupar formalmente a los argentinos, no con subsidios que andan siempre pedigüeñando y tienen que votar, aplaudir cosas que por ahí no les gustan. Esto es lo bueno que yo siempre digo, todos piensan que estamos condenados a éxito. El kirchnerismo porque dice ya estamos en el éxito, y los economistas o dirigentes de la oposición dicen porque el éxito está por venir, pero de una manera u otra todos piensan que estamos condenados al éxito. Cristian Ritondo, vicepresidente de la legislatura y precandidato a jefe de gobierno en la ciudad. Ritondo, ¿cómo interpreta lo que ha ocurrido hoy? Yo tengo un dato que me sorprende. Yo tuve que ir a certificar una firma a un banco a 2 cuadras de la legislatura hoy, 2:15 de la tarde. Vi una cantidad de personas. Sí, estaban todos para comprar dólares a ahorro. 120 personas. Todos dólares a ahorro. Estaban para comprar dólares a ahorro, la mayoría de empleados públicos. Sí. Los principales compradores de dólar a ahorro son empleados públicos y relación de dependencia, porque los monotributistas tienen dificultades para acceder, de más de 8.500 pesos. Me llamó muchísimo la atención. El elemento, Patricio describe una realidad de un municipio que creo que le dan mucho empeño desde hace mucho tiempo. Pero la verdad es que la realidad que están viendo los argentinos es que el asalariado hoy todo lo que debe adquirir es imposible, porque la propiedad o el auto se le ha alejado como posibilidad. El dólar es una variable que incide en los precios de una persona que vive en Berazategui, uno que vive en Mataderos, o uno que vive en cualquier parte de la República Argentina, porque le cambian las variables económicas. Cuando cambian las variables macroeconómicas, ellos lo pueden explicar mucho mejor que yo,
las de la microeconomía cambian rápidamente, porque el almacenero remarca, porque el supermercado remarca, porque cada vez le cuesta pagar una cuota, porque deja de pagar primero la prepaga y utiliza el hospital de servicio público, porque deja de ir el chico a la escuela privada, porque empieza a haber atrasos en los pagos de expensas, y esto lo pueden hablar con cualquier consorcista, porque se dejan de pagar las patentes de los autos, dejan de recaudar más el Estado, con lo cual deja de cumplir funciones. O sea, la verdad que la cadena a corto plazo no se ve que revierte, no se ve este círculo que vos describís. En alguna parte también en la microeconomía, en la economía diaria, la empiezan a sentir los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, los vecinos del conurbano, y así a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. La macroeconomía no es solamente para explicar si quien tiene soja porque trabajó en el campo o trigo, la guarda porque espera una mejor oportunidad para vender. Porque ahí lo hace cualquier argentino con su trabajo, porque es el trabajo del hombre de campo. Y esto, si quieren llámenlo especulador, pero nadie quiere vender cuando su producto vale a 15, a 8,40 con un 35% de retenciones. Quiere que su trabajo valga, porque ese tiene que comprar de nuevo para la cosecha, tiene que comprar a veces cosechadora, y tiene que comprar repuestos que hoy no consigue porque no ingresan, y si lo consigue lo tiene que pagar un valor de 15 pesos, no un valor de 8,40. Entonces el campo, y le cuesta producir mucho más, y tiene que vender a mucho menos. Entonces, la verdad que yo me encantaría que la presidenta tenga mucho más calma. Todo el mundo quiere que la Argentina llegue bien al 2015, que haya una transición tranquila, que el que le toque empezar, empiece con una Argentina mucho más normal, pero la verdad que me parece que a veces están desbordados, me parece que a veces el discurso es agresivo, y me parece que la verdad que no estamos en guerra con Estados Unidos. Me parece que habría que tratar de tener palabra, de ver cómo se sale si es en enero, de mostrar la voluntad de Argentina de pagar y de insertarse en el mundo, porque va a necesitar crédito para afrontar lo que... Ahora seguimos discutiendo, pues me parece muy interesante, porque aparte, insisto, además de todo los problemas económicos, más o menos cada uno lo describe, acá ha habido en las últimas 24 horas un discurso, como decía Ritondo, muy fuerte de la presidenta, identificando una conspiración, la posibilidad de un atentado también de Estados Unidos, y al día siguiente renuncia la segunda figura en importancia en la economía, que es el presidente del Banco Central. Vamos a una tanda, un minuto y volvemos, no te vayas. Hoy en su tinta presente en la Argentina, el Festival Monstra de Lisboa, la mejor animación del mundo para todas las edades, del 9 al 12 de octubre en el Malva, no deje de faltar. Monstra. Invita a Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Álamos, saber elegir. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulit 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. Seguimos en Plan M. Bueno, Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, es economista, además de dirigente muy cercana a Elisa Carrió. Bueno, ¿cómo estás viendo esta situación? Ayer Cristina, en un discurso muy fuerte, nosotros habíamos destacado, ojo que acá está el tema de la denuncia también contra el presidente del Banco Central, pero en el medio también estaba la denuncia de un posible atentado de Estados Unidos, los banqueros, los ojeros, las automotrices, las cuevas financieras, es decir, apabulló un poco la presidenta con tanta denuncia. Al día siguiente renuncia nada más y nada menos que el presidente del Banco Central. Bueno, ¿en qué situación estamos?
Me parece que cristalizó una interna del kirchnerismo que ya se venía dando cuando se negociaba los holdouts. Recordemos que en el medio de la negociación de los holdouts, Cristina, bueno, Axel dice, bueno, acá están negociando supuestamente para que los bancos se hagan cargo de esta deuda con el Banco Macro a la cabeza, y quienes estaban en esa negociación eran Frávega y Capitanich. Entonces, que esto pasara tarde o temprano iba a ocurrir, era claro. Fue muy fuerte verlo, ver la presidenta decir todo lo que dijo sobre las influencias que estaban circulando dentro del Banco Central, pero lo cierto, yo te digo, cuando lo veía, digo, o este hombre renuncia o algo va a ser al día siguiente, pero era demasiado fuerte lo que está diciendo. Eso por un lado. La otra cuestión es la improvisación. Yo no creo que hayan improvisado recién ahora. Viene improvisando hace años. El kirchnerismo está en una constante improvisación, y ese círculo vicioso que vos mostrabas recién ahí, en realidad son los escenarios que ellos mismos se van creando. Digamos, vos primero tenés un problema de divisas, entonces haces un parate de las importaciones. A la vez haces un cepo cambiario y se te dispara el dólar por el otro lado y tenés que ir corriendo a ver cómo haces para parar ese dólar. Estás poniendo también bases para que la gente que tiene tarjeta de crédito, bueno, le subes el 35% porque ¿qué? Porque en vez de comprar acá empieza a comprar en el exterior. Y bueno, entonces no, pero tengo que hacer algo con la tasa de interés, entonces la pongo más baja. La realidad es que ninguna de las políticas que ha llevado a cabo el gobierno tiene una lógica de horizonte, solamente el parche de la coyuntura para resolver hoy un gran problema, que es el tema de divisas. No es menor lo que pasó en este último año, que de golpe decimos, ¿por qué empezaron a negociar la deuda? ¿Por qué salieron a pagar al Repsol? ¿Por qué salieron a pagar al Club de París? Por encima, muy por encima de lo que deberíamos haber pagado, claramente porque estaban en una necesidad. Ahora, ¿nosotros podríamos haber pagado el Club de París antes? Sí, seguro podríamos haberlo hecho. ¿3.000 millones menos? Sí, lo podríamos haber hecho, pero no lo hicieron. Entonces, cuando uno ve este nivel de improvisación, lo que me pregunto es quiénes ganan y quiénes pierden. ¿Quiénes ganan? Ganan los que tienen espalda y que pueden especular. Obviamente en ese círculo vicioso hay especuladores. Obviamente quienes están lucrando con esta situación. Pero yo creo que los hay dentro del gobierno y fuera del gobierno. Yo creo que quienes están ganando en la compra y venta de los bonos, cuando se negociaba los holdouts, con el tema de los bonos dólar, todos están generando algún tipo de ganancia, claramente. Ahora, ¿quiénes están perdiendo? Y yo acá no coincido en este punto de que... obviamente que los porteños, los que vienen a la provincia de Buenos Aires, todos los que vienen al país se levantan en la mañana se van a levantar y van a ir a trabajar. Ahora, ¿pero qué pasa? Cuando hay modificaciones de este tipo macro, las repercusiones en la sociedad son más lentas. Son más lentas porque hoy, ya mañana, no va a haber 20.000 despidos. Ahora este proceso se empieza a profundizar en el mediano y en el largo plazo. Y eso es lo que a mí más me preocupa. La presidenta no sigue sin hablar de inflación, sigue sin hablar de inseguridad, sigue sin hablar de los problemas que hoy les afectan a los argentinos. Y no está dando en estos discursos y en su política económica ninguna previsión para que este círculo vicioso cambie. ¿Qué hacemos con las denuncias que ayer hizo Cristina? Porque tengo la impresión de que la dirigencia política no se la toma muy en serio a esas denuncias, porque si realmente se tomaran en serio las denuncias que hizo ayer Cristina, bueno, tendría que haber otro clima hoy, por parte de la oposición y también del oficialismo. Ver, hace un ratito... Me parece que es muy serio lo que dijo ayer Cristina, un ratito, respecto al atentado de Estados Unidos. Pero vos estabas contando hace un ratito que a 2 cuadras de la Casa de Gobierno hay arbolitos vendiendo. Sí, claro. ¿Por qué no lo denuncian ustedes? ¿Por qué no escrachan a los jueces que no hacen nada? ¿Por qué no vamos contra eso también alguna vez todos juntos? Porque la verdad es que yo siento que solamente se repite y se tararea de tapa de diario las denuncias contra algunos que si las cometen que vayan presos. Ahora, me están contando ustedes que están acá en un canal de televisión abierto, que a 2 cuadras venden dólares, que es ilegal. ¿Y qué hacemos? Nadie hace nada. ¿Y pero bueno, vas a la Casa de Gobierno por la calle Florida. ¿Qué hacen los jueces? ¿Pero qué hacen los jueces? ¿Por qué no vienen un día acá a dar la cara a los jueces para hacer esto? Porque, a ver, de acá, con todo respeto, lo conozco a Cristian, la conozco a la diputada, a ver, pero yo gobierno un municipio de 400.000 habitantes, y acá, el que lo pueda decir acá, que haya gobernado, aunque sea una sociedad de fomento, que me cuente cómo administra, improvisan todos los días, improvisamos todos los días, porque tenemos que salir adelante de coyunturas que son naturales, y la verdad es que uno puede planificar, puede tener un modelo de país, de gobierno, y después cuando te rueda la pelota, se te lastima uno, vas para acá, vas para allá, y tenés que ir viendo qué decisiones tomás. La presidenta toma decisiones constantemente. Si admite inflación, admite que hay aumento de precios, y claro, cuando toma medidas anticíclicas, como puede ser precios cuidados, está admitiendo de alguna manera que aumentan los precios y se disparan. Ahora, si los martilleros cuando te alquilan el local
te ponen el primer año 8.000 mangos, el segundo año 10, el tercero 12, y ya te están marcando la inflación. Si vos vendés pizza el año que viene, la tenés que vender un poco más cara y el otro un poco más cara. ¿Y qué hacemos todos contra eso? Nada, yo sí lo hice una inmobiliaria municipal para meterme en el mercado. ¿Y qué pasó? Y claro, las tapas de los diarios de Berazategui me ponían que yo me metía a regular. No, yo me metía ante una injusticia que estaba ocurriendo y que cuando hay un poderoso contra un débil, siempre gana el poderoso. Y ahí tiene que estar el Estado para meterse, y ahí tendríamos que solidarizarnos todos para cuidar a los más débiles. Cristian Ritondo. A ver, yo conozco Berazategui y la verdad que Berazategui, más allá que puede improvisar alguna cosa, tiene cosas que son previstas. Digo, cuando uno hace un parque industrial, sabe que el que va a poner ahí una industria tiene años garantizados. 12 parques. Bueno, por eso digo, entonces, como lo has son hecho, privados, vos qué le has dado. Pero son privados. Han confiado en Berazategui en la Argentina, si no, no viene. Igual le diste previsibilidad al que va a invertir, porque si no, no invierte. Y las reglas de juego son la previsibilidad. Entonces yo lo que digo, si una presidenta denuncia, hace una semana que Isi la quería matar, y después descubrimos que son 2 llamados de 911. Después dice que lo quiere matar, que si lo matan no va a ser de Oriente, va a ser de norte, va a ser del norte. Yo lo que digo es, me parece que estas cosas tienen que tener una seriedad, porque está hablando una presidenta que todos los argentinos, y me parece que está hablando de terrorismo, como es el grupo ISI, me parece que está hablando de Estados Unidos, me parece que cuando lo escuchaba a Chávez y a Maduro decir esta cosa me parecía una locura, y hoy que lo escucha la presidenta nuestra me espanta, porque me parece que podemos discutir la economía, podemos discutir cómo la miramos cada uno, qué Argentina queremos, qué Argentina soñamos. No la escucho, hoy se levantaron toda la oposición y no discutió el Código Civil, o sea, eso es democracia, no fueron directamente, como yo me pongo a discutir con vos, no. Se levantan y se van, no quieren hablar, una cosa increíble. No, ¿sabes qué pasa? Que cuando se viola la Constitución, cuando digo, porque si no parece que no pasó nada. ¿Qué Constitución se viola? La Constitución establece claramente que cuando vos tenés un proyecto de ley, tenés que discutirlo en una comisión en la Cámara del Senado. Pero eso viene perdóname, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, ¿sabes qué parte que ustedes están atentando contra la Constitución? Por favor. Porque esto, ¿cómo se trató el Código Civil en la Argentina hoy mismo fue totalmente inconstitucional? ¿En qué sentido? En que no tuvo el tratamiento legislativo que establece la Constitución Nacional. Respeto, ¿sabes por qué lo respeto? Porque ustedes dos, desde los lugares que están, dicen a los sectores que representan, y yo eso lo respeto muchísimo. Sí, porque Cristian dice a quien representa y vos también, por eso no votaste la ley de abastecimiento, seguramente. ¿Por qué? Porque estás defendiendo a un sector del mostrador, a un lado del mostrador. Yo defiendo al otro sector del mostrador. Yo nieto de inmigrante y hijo de laburador. El Congreso de la Nación, que también tiene un poder ejecutivo, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial tienen que ser poderes independientes. Este gobierno está constantemente yendo en contra de esa representación, y la discusión del Código Civil fue esta. Es más, fíjate el nivel de incoherencia que tiene la presidenta, que ayer empezó a hablar de la importancia de la política de que haya agua y que haya saneamiento en la Argentina, cuando sacó del Código Civil la posibilidad de que haya un derecho declarado, la declaración del derecho al agua en el país. O sea, vos fíjate que en términos de relato dice una cosa y los hechos dice otra. Dice que se defiende el Congreso y los hechos totalmente lo vacía. Acceso a agua potable que hubo en el conurbano. Completemos. Sí, lo conozco muy bien porque recorro este país de punta a punta. A ver, completemos. El 7% de la población no tiene acceso al agua potable. No vayamos a la discusión. En otro momento hacemos una discusión del Código Civil, que es para el año 2016, es decir, para otro gobierno seguramente, porque la presidenta tiene mandato solo hasta diciembre del 2015. Ahora estamos con estos problemitas. Ritondo, quería completar el tema de la conspiración y la previsibilidad. No, a ver, yo creo que hay que erradicar un círculo al revés, un círculo vicioso, que empieza a haber seguridad jurídica, que la Argentina sea creíble para invertir, que el capitalismo no es malo ni bueno, es una herramienta, esa herramienta bien manejada es para la producción y para el trabajo, insertarnos otra vez en el mundo. No puede ser la Argentina, nos guste o no, están default para el resto del mundo. Si para nosotros estamos en default es un problema nuestro, el resto del mundo dice Argentina está en default. Me parece que esto es malo, me parece que la Argentina tiene que volverse a conectar al mundo porque es la única forma. En un mundo globalizado, un mundo regionalizado, la integración es parte de la relación. Y si fuimos a pedir eso, Pato, si fuimos a pagar al Club de París y pagamos 3.000 millones más, pero por eso... devolviendo la que contrajeron los demás. No, Patricio... Nos hacemos cargo. Patricio, hay mucho... Si volvemos a endeudarnos, sonamos. La presidenta demuestra, Patricio, primero, el PBI creció, segundo, estamos pagando con recursos nuestros, pero como dijo la presidenta, por favor que no cierre los números con la gente afuera, porque vos tenés suerte de estar adentro, yo también, él también, Patricio, todos morfamos, estamos contentos. Hay mucha gente afuera, mucha gente afuera. Por eso, Patricio, fueron corriendo para pagar. De una política la tuvieron hasta fin de año, la tuvieron a principios de año, porque lo que necesitaban es
ir a pedir más plata. No alcanza lo que tenemos de reserva para pagar lo que tenemos que importar de combustible, no para pagar todo lo que hay que pagar. La deuda es inferior a ver, deuda. Una sola pregunta, Ritondo. ¿Hay sectores de la oposición, Macri, más a otros sectores de la oposición que puedan estar buscando un poco lo que planteó Cristina, ¿no? Porque dijo que buscaban voltearla, sectores internos con ayuda externa? ¿Hay sectores que están buscando adelantar los tiempos? Yo no puedo hablar, digo, por Sergio Massa, Sí. digo, y hay quienes están más cerca, pero creo que ningún sector de la oposición, estamos todos con aspiraciones de poder gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre de 2015, que la presidenta termine lo mejor posible, y si necesita ayuda para terminar lo mejor posible, en lo que creemos que es lógico se lo vamos a dar. A ver, es ilógico pensar que alguien puede pensar en que esté mal, que la Argentina violenta. Me parece que todos los argentinos no queremos. ¿Cómo lo condenan a los buitres entonces si quieren que estemos mejor y que termine bien el 2015? Porque tenían una causa. Ella dice hold down, no dice buitre. A ver, le hago la última pregunta a Labaña y a Orlando Ferreres. ¿Qué habría que ver en los próximos días, monitorear para ver si cede la corrida del dólar, si se estabilizan un poco las variables o la cosa se agudiza? A mí me parece que van a aumentar los controles, o sea, va a ser todo más burocratizado y no va a haber ya ninguna libertad. Eso empezó en el 2011 cuando Cristina sacó el 54% y en vez de arreglar las cosas puso el cepo. Y después de ahí se fue aumentando cada vez más una especie de burocratización de toda la economía, y la economía está teniendo una recesión fuerte de más o menos el 3% para este año, y la industria de entre 6 y 10% según el sector. Entonces, todo eso yo creo que se va a acentuar. Y, digamos, así como Papa Francisco dijo cuando lo asumió, recen para que no me la crea, Cristina cuando sacó el 54 se la creyó, que ella podía imponer la realidad a todo el país. Y eso, la realidad está diciendo, no, con la realidad no se puede jugar. Tenés que respetar las reglas de la economía. No las conoce o no las respeta. Labaña. A medida que el gobierno no empiece a tomar cuenta del problema que es la inflación, a tomar cuenta de los distintos desequilibrios que venía hablando antes, y no empiece a generar un nuevo programa económico que trate de solucionar las cuestiones de fondo y no simplemente ir poniendo políticas de muy corto plazo para ganar 3 meses más, la situación, como decía Orlando, va a seguir más restricciones, más controles y más deterioro. Jerome, 2 datos finales políticos. Uno, Vudú confirmaron el procesamiento en la Cámara Federal. Sí, la Cámara Federal, en la causa que tiene que ver con los papeles truchos de un auto descapotable que tiene Vudú, es una causa menor comparada con la de Chicone, pero hoy confirmó la Cámara Federal, la sala 2 de la Cámara Federal, por unanimidad, que, bueno, este procesamiento, y después hay que decidir la otra causa más importante, que es la causa Chicone, donde él está también procesado por negociaciones incompatibles con la función pública. Se supone que a partir del 7 de octubre ya va a haber también una decisión de la Cámara en este caso, y lo que profundiza es los soldados o los jugadores que se van lastimando del kirchnerismo en el camino. Uno es Vudú, otro ha sido Fábrega hoy, puede ser Capitanich, ver con quién termina la presidenta. Ahora, qué fuerte, ¿no? Lo de Vudú, porque ayer fue a tocar el pianito el juez Bonadío, sí. Lo llamó a tocar el pianito por esta causa. Los papeles es una causa menor, pero bueno, también no puede tener un auto con papeles truchos. Sí. Ahora, que la Cámara Federal confirme el procesamiento, de una justicia que no mete en cana al motochorro, ¿no? Pero a Vudú ahora todos los jueces se tiran en palomita para buscar los expedientes, cuando estaban escondidos abajo del escritorio, cuando Vudú tenía poder con el 54%. Es una señal política fuerte, lo que ocurrió con el tema de la Cámara Federal. Y seguramente va a venir la confirmación del otro procesamiento, o por lo menos eso es lo que se espera a partir del 7 de octubre. Y Capitanich en problemas por su vice, que está a cargo de la gobernación en el Chaco. Sí, que hoy en un acto en Resistencia en la Plaza 25 de Mayo, bueno, dijo de todo sobre Capitanich, sobre un avión, el avión de la provincia, para qué lo usa el gobernador, el jefe de gabinete, habló largamente diciendo que él lo usa para ir a visitar a su pareja el fin de semana, que gasta... Un problema grave que tiene Capitanich, que tiene que volver rápido al Chaco para retomar el poder político y reconstruir su base política. Hace tiempo que se quiere ir, sí. Bueno, el tema es quién lo reemplaza. Si no lo reemplaza Kicillof, ¿quién es el que lo reemplaza? Si lo reemplaza alguien que tiene el respaldo de los gobernadores, de los intendentes, o alguien más ligado a la cámpora. Todas esas son preguntas que se están haciendo. Hay que ver si Cristina lo tiene claro. ¿Quién va a reemplazar a Capitanich si es que se va y si no es Kicillof? Les agradezco a todos por haber venido esta noche a Plan M. Tanda cortita y nos despedimos.
Para mañana traigan lo más suave que encuentren. Con Elite, la suavidad está siempre en tu vida. Elite, máxima suavidad. Saber elegir. Calzado de seguridad ATT. Zapatos y botines certificados por las más altas normas de seguridad y la máxima calidad. Más información en attcalzados.com.ar. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple. Manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulit 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. Seguí mi consejo, compará y pasate a Telecentro. Televisión digital, más internet 10 megas, más telefonía, más wifi. Por solo 434 pesos final por mes. Y en primavera, Telecentro te regala 200 pesos de bonificación para que elijas el triple pack que quieras. Y por 3 meses, te damos gratis el pack HD con 31 señales, más HBO Max digital, más Movie City Pack, más Telecentro Play, con más de 5.000 títulos gratis a tu elección. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Nos estamos despidiendo, quédense en Canal 26 porque ya llegan Clara Mariño y Eduardo Serenellini con A Fuego Lento. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, a las 9 de la noche aquí en Plan M. Chau, pásenla bien.